Juan, que es el mensaje de hoy. En el capítulo 6. En el versículo 35. Y luego pasamos al 60, ya 63, perdón. De 60 al 63. Gloria a Jesús. Usted renuévese, hermano. Si usted vino hoy, renuévese. Si usted vino hoy, dígale: Señor, haz conmigo como tú quieras. Señor, si tú estás haciendo cosas grandes, si tú quieres hacer cosas grandes, transforma mi vida. Todavía Dios tiene poder y autoridad para cambiar. Dios tiene poder para cambiar corazones de piedra y hacerlos corazones de carne. Dios tiene el poder, hermano. Dios tiene el poder. Tenemos que creer a la palabra. No hay problema, no hay dificultad, no hay familiar por el cual tú estés orando que la poderosa mano de Dios y el poder de la palabra no pueda transformar. Aleluya. Bendito eres cuando el mundo, cuando la sociedad, cuando la medicina dice que hasta allí llegó, todavía falta la palabra de Jehová. Aleluya, que es la palabra que realmente es la que cuenta. Y la iglesia tenemos que fortalecernos en esa palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta palabra, aleluya, se la dijo el Señor a la multitud. Le dijo Jesús: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Esto es una historia que se enlaza. Y en el 60 dice, y aquí le habla a los discípulos. Fíjense, al principio le habla a la multitud, y ahora le habla a los discípulos y le dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron, hermano? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No se parece a nosotros hoy día. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? Murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu, ¿qué dice? Es el que da vida, y la carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. Pero ¿qué dice? Las palabras que yo los he hablado son y vida. Por eso el Señor nos está diciendo en esta noche: la iglesia, si tú eres iglesia, no necesitas estar hambriento, mi hermano, porque tú y yo tenemos al pan de vida que se llama Cristo Jesús. Y tú tienes que celebrar eso cada día, de que tú y yo tenemos al pan de vida que es Cristo Jesús. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, porque esto no tiene que ver nada con las circunstancias de tu vida. Esto tiene que ver contigo y con Dios. Amén, hermano. Pueden sentarse, gloria a Dios. Yo voy a pedir a hermano Chema que de allí me presente. El Espíritu Santo en esta noche, escuchando su palabra, quiero que no le escuchas. Así es, en esta noche, para este vaso que ha sido el Señor. Por eso en esta noche, por el consejo de tu bendita palabra, nosotros, Señor, recibiremos. Aleluya. En el nombre de Jesús. No permitas que palabras torpes, Padre, palabra que no venga de ti, salga de mis labios, Señor. Humillo mi alma, humillo mi vida, Señor, porque este que está aquí es tu pueblo, Señor. Son tus siervos y tus siervas que tú vas a usar conforme a tu grande misericordia. Bendice a mi pastora donde esté, que sea de bendición la reunión. En el nombre de Jesús, amén. En esta versión bíblica, hermanos, vemos a Jesús. Yo quiero que se pasen más adelante y hoy vamos a ir a la Biblia. Capítulo 6 en el principio. Y yo quiero que usted agarre su Biblia, porque de ese es el mensaje de hoy. La iglesia tiene que afianzarse en la palabra, hermano. Tenemos que aprender a comer esta palabra. Tenemos que nosotros exigirle al que nos venga a predicar, nos predique palabra.
Yo le garantizo a usted que este hermano o esta hermana no va a venir a hacer chistes a la iglesia, porque va a entender que es una iglesia que se deja guiar por la palabra, y es una iglesia que está mirando la Biblia a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad. Porque la iglesia hoy día necesita estar basada en la palabra. El Señor me daba el tema: la iglesia no tiene que estar hambrienta, porque tiene el pan de vida. ¿Y qué quiere decir esto? Hay dos tipos de hambre. Está el hambre, el hambre natural, que usted come, se sacia, y es importante porque el hambre le dice al cuerpo que necesita algo para vivir. Ese es el mecanismo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú tienes hambre, tu cuerpo te dice que tiene hambre, el cerebro manda el cerebro. ¿Por qué? Porque te falta energía en tu cuerpo. Tú comes y tu cuerpo se llena de energía y sigue adelante, gastas esa energía y tu cuerpo nuevamente te dice: tengo hambre, dame almuerzo. Así es nuestro cuerpo físico. De igual manera es nuestra alma espiritual. Para el cuerpo físico Dios nos ha dado el alimento natural. Para el cuerpo espiritual Dios nos ha dado su palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos nutre, la palabra de Dios es la que nos da vida, la palabra de Dios es la semilla que cuando cae en buena tierra hace frutos en nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos ayuda a entender a Dios, conocer a Dios. Entonces el cristiano no puede estar hambriento en el sentido de hambruna. Hambruna es otro tema. Hambruna es tener hambre pero no tener que comer. Es diferente. Entonces el Señor no quiere que nosotros tengamos hambruna espiritual. Él quiere que tengamos hambre y sed de su palabra, porque eso quiere decir que yo voy a comer de esa palabra, pero esa palabra va a venir a hacer efecto en mi vida y voy a volver a tener hambre y sed de la palabra. Son dos cosas diferentes y las dos pueden pasar dentro de la iglesia. Cuando la iglesia se acostumbra a muchas otras cosas que son sociales y no espirituales, cuando la iglesia se acostumbra a leer muchas otras cosas que no son las que convienen y no es la palabra, se está alimentando con algo sintético. Su alma no está produciendo los frutos correctos, y por eso, por ende, vemos cristianos no espirituales. Porque solamente la palabra y el Espíritu de Dios en nuestras vidas produce en nosotros un ser espiritual, agradable al Señor. Solamente cuando oramos. ¿Y por qué oramos? Porque la Biblia nos lo dice, y cuando lo comemos lo entendemos y nuestro cuerpo quiere orar, o nos forzamos a orar. Cuando ayunamos es igual, pero ¿cómo sabemos estas cosas, mi hermano? Porque lo leemos en la palabra, y esa palabra es vida, lo acabamos de leer. Esa palabra es vida, y cuando yo lo leo, mi espíritu dice: ¿qué es esto que dice aquí? ¿Qué me está mandando la palabra? Yo voy a obedecer al que ha hecho algo en mi vida, el que me ha salvado. ¡Qué maravilloso es el Señor! Así que el Señor nos manda en esta y nos dice que nosotros tenemos que estar alertas, hermanos. Tenemos que estar alertas, hermanos. Si tú eres aquí tenemos líderes de la iglesia, quiere decir que de igual manera la iglesia tiene que estar alerta. Si tú ves a tu líder que no te alimenta, ve donde él y dile: dame palabra. Si tú estás a cargo de una célula, tú tienes que dar palabra a ese pueblo. Si tú estás a cargo de una escuela dominical, tú tienes que dar palabra a ese pueblo. Porque sin palabra la iglesia perece. Porque sin palabra no tenemos conocimiento. ¿Y qué le digo el Señor en su palabra? Mi pueblo perece por falta de ¿qué, mi hermano? ¿De conocimiento de qué? ¿De qué? De la palabra de Dios. Y a veces nosotros perecemos en nuestra vida personal porque no tenemos conocimiento del Dios que servimos. En ninguna otra parte de este planeta, en tu vida social, te van a hablar de quién es Dios, sino en la palabra y en la iglesia del cuerpo de Cristo. Y tenemos que luchar, hermano, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando se dice que hay un estudio bíblico, el sueño es algo que comienza, hermanos, a bostezar. Hay que reprender eso en el nombre de Jesús. Quiere decir que esta carne se tiene que sujetar, porque esa palabra que decía es vida. Esa palabra me hace sabio. Además, la palabra es la espada del Espíritu. Y cuando tú estás en tu soledad pasando pruebas, mi hermano, no es el cántico el que te va a llevar, y es glorioso cantar para el Señor, es la palabra. Cuando el enemigo te viene a atacar, esa palabra y el escudo de la fe es el que te va a dar la fortaleza para seguir hacia adelante.
pensamientos que no son los correctos, esa palabra sale de nosotros, de ese río de Dios, y empieza a bloquear esos pensamientos contrarios a lo que Dios ha dicho en su palabra, que somos y que Él va a hacer por nosotros. Cuando el enemigo, hermano, y hablo tanto del perdón, porque la iglesia cristiana tiene que aprender a perdonar de día en día. Y es algo con lo que la iglesia está lidiando. Porque una de las cosas más tremendas de ser cristiano es el perdonar. Es el perdonar, porque en el perdonar solamente te mira Dios. Pero eso es lo más grande, hermano, porque si solamente te mira Dios, a Él es el que le vas a dar cuenta. Y una de las cosas que nos seca, hermano, es la falta de perdón. Y cuando hay falta de perdón, se cortó el río de Dios, pero la palabra viene y te va machacando, porque la palabra es martillo. Y cuando tú has comido la palabra y el enemigo quiere poner la falta de perdón en tu vida, la palabra comienza a machacarte por medio del Espíritu. Hija, perdona. Hijo, perdona. Hijo, sigue perdonando, no importa, sigue adelante. Y cuando tú pensaste que estabas caído, que no podías perdonar, porque hay otra cosa que les voy a decir. El perdonar no es algo de que si yo lo siento. Déjeme orar a ver si siento perdonar a la hermana Patti. Esto no es así, hermano. Esto no es por sentimiento. Esto no es porque a veces siento perdonar a la hermana. Esto es un mandamiento. Esto es una decisión. Yo voy a perdonar a mi hermana Patti. Quizás al principio no va a ser fácil, pero esta carne se va a aprender a perdonar a mi hermana Patti. Y yo la voy a seguir perdonando, y mi carne, y mi mente, y mi corazón, y mis labios van a decir: la perdono y la bendigo. Lo perdono y lo bendigo. La perdono y lo bendigo. Y cuando veamos a ver el fruto del Espíritu y el río de Dios, va a empezar a fluir en tu vida y va a traer cosas grandes y maravillosas. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Pero ha habido una palabra, hermano, que te está bombardeando allí. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo piensa que porque nos ataca y nos ataca, ya la llega para nada. No. La Biblia dice, hermano, y ese es el texto que yo lo agarro para mí: y Jehová es escudo alrededor de mí. Mi gloria es el que levanta mi cabeza. Pero ¿cómo la hermana entendió ese versículo? Porque a veces leemos la palabra rum. Ya leí el capítulo. Pero cuando Dios te da la palabra rema, y palabra rema es palabra revelada en tu corazón, quiere decir que el Espíritu de Dios la lees, y el Espíritu de Dios como que a veces adapta y te lo enseña. Para las personas que a veces tienen mucho miedo, esa palabra es rema, porque lo que te está diciendo es: ¿sabes qué? No importa lo que venga a atacar tu vida, yo soy tu escudo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Puede ser lo que vea, pero la palabra rema en tu corazón te da la seguridad de un Dios grande y poderoso que pelea por ti, ese escudo. Pero ¿dónde yo encuentro eso, iglesia? La palabra. Y cuando Dios te da la revelación rema, que es para ti, es en el Espíritu, esa nadie te la puede quitar. Esa nadie te la puede quitar, porque te la reveló Dios. Y cuando Dios te revela la palabra allá adentro, te puede pasar lo que te pueda pasar, y a ti no te importa, porque hay palabra rema en tu corazón. Dios revelándose a ti, a tu necesidad, porque al Dios que yo le sirvo es un Dios personal. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es el Dios al cual le servimos, es el Dios al cual decimos que le amamos, que Él está allí como poderoso. Bendito sea el Señor. Cuando leímos este pasaje bíblico, Jesús le estaba hablando a la multitud. ¿Cuántos se acuerdan de los 3 panes y los 2 peces? Aquella gran multitud que antes el Señor dijo que tuvo compasión de la multitud y le dijo a sus discípulos: denle de comer. Y los discípulos dijeron: ya se hace tarde, Jesús, vamos a mandarlos. No hay para todos.
¿Qué tanto? Es porque el Señor tuvo compasión de todos ellos y veía que se hacía tarde. ¿Qué tienes allí? Bueno, mira, aquí 3 panes, 2 peces. Y la multitud con los ojos en Jesús la deja pasar. Porque lo lindo de mi Padre es que cuando Jesús llega todo cambia. Yo no puedo entender cristianos que digan que cuando el Cristo llegó a su corazón algo no cambió en su hogar. Yo no lo puedo entender porque ese no es el Cristo que yo he experimentado. Yo no puedo creer que la gente diga hasta aquí se acabó, cuando todavía en Cristo hay solución a cada problema y a cada necesidad. Sí, la gente de la multitud estaba mirando al Maestro porque Él tenía palabra de vida. Ellos estaban hambrientos. Y dice, bueno, Padre, yo sé que tú me escuchas, pero para que esta gente entienda que tú me has enviado y que yo vengo de Dios. Y hizo la oración. Y comenzó a partir, y aquello multiplicarse. Y yo no sé de dónde salieron las canastas, pero las canastas salieron. Y empezaron a repartir, y la multitud estaba feliz porque todo el mundo estaba comiendo hasta saciarse. Y esta clase la tocábamos hace poco con los niños y le decían, no eran 5,000. ¿Dónde estaban sus esposas y sus hijos? Allí también quizás. Fueron casi 12,000 o 17,000, quién sabe. Y eso es bajita la mano, ¿verdad? Así que el Señor multiplicó, la multitud estaba allí mirando. Este es el que nos puede ayudar. Y no solamente eso, usted sabe que Jesús iba y sanaba a los enfermos y la multitud ahí estaba mirando. Ya que se saciaron, dice el Señor, recojan todo para que no se pierda nada. Mira que el Señor está tan listo. Sobró hasta que sobreabundó. Y la multitud mirando al Maestro. Pasó el tiempo, Jesús se montó en la barca, siguió caminando y seguimos acá en la palabra. Y la multitud, pues me imagino que se fue a su casa, pero volvió la multitud en el 22. Versículo 6:22 dice, y el día siguiente, aleluya, porque antes de eso también los discípulos pasaron allí un problemita, ¿verdad? Cuando vieron a Jesús caminando por el mar y pensaron que era un fantasma, pero no voy a entrar allí porque esa es harina de otro costal, dicen algunos. Pero quiero que miren a la multitud, por eso me estoy motivada en la multitud. Dice, al siguiente día la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús, que no había entrado en ella. No estaba Jesús allí, ni sus discípulos, pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio la gente, pues, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, todo el mundo se montó en su carro, en aquel tiempo barcas, y se fue a buscar al Maestro. Porque déjeme decirle algo, donde está Jesús la cosa siempre está buena. Donde está Jesús la cosa siempre está buena. Ese pan de vida siempre está fresco para nosotros. Aleluya. Y ahí va la multitud en sus barcas. Hoy iríamos en carro, ¿verdad? Iban detrás del Maestro porque sabían que de Dios iban a recibir algo como en esta noche nosotros estamos recibiendo. Y llegó el Señor y la multitud dijo, no, tenemos que buscar al Maestro. ¿Y qué dice el 25? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo, yo quiero que ustedes mediten en esta respuesta, porque lo que le estoy hablando es que al Señor nadie lo puede engañar. Dios sabe cuando tú llegas a su casa cuál es el motivo de tu corazón para venir a Él. La multitud no pudo engañar a Jesús. Dios sabe cuando tú te acercas a Él con un corazón sincero y humillado. Y Dios sabe cuando llega gente por esa puerta buscando otros negocios. Enseguida Dios los confrontó, el Señor Jesús los confrontó. Recuerden, esta es la misma multitud que Él alimentó y del cual tuvo misericordia. Pero yo quiero que usted note aquí, y es algo importante que usted entienda de la palabra.
Hay momentos en que el Señor te va a pasar la mano y te va a alimentar. Y hay momentos en que la palabra de Dios va a ser dura para tu vida porque la necesitas dura. Hay momentos en que el Señor te va a decir, ven mi ovejita, tú necesitas mi cuidado. Pero hay momentos que el Señor te va a decir, te enderezas o te enderezo. Deja lo que estás haciendo. Sírveme con un corazón sincero. Eso fue lo que le dijo Jesús a esta multitud. Mire lo que le dijo. Aleluya. Y le dijo, respondió, le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No se habían detenido ustedes a ver la contestación. La multitud, aquí está Jesús, aquí van a tener otro banquete hoy. Y Jesús los paró y le dijo, un momentito, ya yo veo de dónde ustedes vienen y a lo que vienen. Lo que yo quiero confrontarlos aquí, porque luego lo vamos a ver más adelante, es no siempre la palabra dada, de la cual el Señor dice que la iglesia no tiene que estar hambrienta, no siempre la palabra dada va a ser algo que te va a gustar, pero va a ser la necesaria, la que te va a edificar, la que te va a hacer crecer. Hay veces que esta palabra es como espada. Esta palabra viene a veces tan suave como dulce y miel, pero hay veces que esta palabra llega como espada talándote como un árbol que necesita ser podado y necesita ser cortado, algunas ramitas aquí y acá que no te van a dejar crecer lo suficiente para más. A veces esta palabra es dura y ustedes van a ver lo que pasó con los discípulos. La multitud dijo, wow. Este es Jesús. Porque acuérdense, nuestro Jesús no se viene con dobles caras ni a ver si agarra la onda, como dicen en México, o déjame ver si le tiro, a ver si la agarra. No. Jesús era bien directo, porque Él vino con un propósito. Él vino a salvar todo lo que se había perdido. El Señor era bien directo y Él sabía que su mensaje iba a ser controversial. Él sabía que su palabra de igual manera iba a ser vida, pero para otro iba a ser tropezadero. El Señor lo sabía. Él sabía que a muchos de los que había sanado en la cruz, ellos le iban a decir, crucifícale. El Señor sabía todas estas cosas, pero con todo y con eso siguió el camino al Calvario por ti y por mí, para hacerse ese pan de vida. Porque más adelante vas a entender que Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Y Él les explica más adelante, yo soy el pan de vida. Si no comieres de mí, en otras palabras, del sacrificio que yo voy a hacer por ti. Nuestro Padre Celestial está tan hermoso, hermano. Y nosotros tenemos que estar a la mesa, porque la palabra que Dios nos sirve es la que necesitamos hoy día. A veces se predica tantas pamplinas, hermanos, y disculpen si esa palabra es fea en algún lugar, pero para mí no lo es. Pamplina es como cualquier cosa. Se hablan aquí y acá, pero no llevan a ningún lugar. En la casa del Señor para hacer sentir bien a la gente. Sí, pero no dan palabra. Al que está en pecado lo dejan pecar. ¿No es amor? Pero la Biblia dice que hay un solo camino al cielo y se llama Jesucristo. La Biblia dice que hay dos caminos, el angosto y el ancho. El angosto nos lleva a la vida eterna y el ancho nos lleva a la perdición. Quiere decir, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, pero sabes que hay un camino, una perdición eterna que te va a esperar. Ese Jesús fue tan claro, y nosotros a veces queremos tener más misericordia que Jesús, predicando un doble evangelio. Aleluya. No, si la iglesia quiere crecer, la iglesia tiene que pararse en la palabra y decir, Señor, tengo hambre y sed de tu palabra. Y clamar, Señor, manda tu palabra y no permitas que el que venga nos venga a hablar palabrerías, hermano. Que nos hacen sentir bien, pero no nos hacen efecto. Que nos hacen sentir bien, pero no nos transforman. Que nos hacen sentir bien con el uno con el otro y hasta ahí llegó. Y cuando salimos estamos iguales porque no llenó la sed espiritual. Y cuando salimos de la iglesia queremos hacer tantas y cuantas
no necesito, tengo a Cristo en mi corazón. Pero eso es cuando la iglesia está llena de Dios, cuando el cristiano está lleno de Dios. Y deje de decir algo que Dios trae a mi mente y a mi corazón. Pueden haber a tu alrededor lo que sea, malos cristianos. Yo puedo ser una mala cristiana alrededor de cualquiera, pero depende de ti, mi hermano. Porque nuestro Dios es un Dios de la iglesia, pero es tu Dios individual. Por eso Él dice: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y esto no se trata de estar todos los días en la iglesia tampoco. Y es glorioso venir a la iglesia todos los días que puede. Esto se trata de que venga todos los días, aproveche todo lo que Dios le está dando. Y el que no puede venir todos los días, no porque se queda viendo novelas, sino porque tiene dificultades en su trabajo, porque trabaja tarde, porque tiene ancianos en su casa, o hijos enfermos, o esposos inconversos que no nos dejan de a la esposa llegar al templo todos los días. Usted en su casa haga un lugar de altar a Dios. Allí en su casa usted haga altar a Jehová y dígale: hasta aquí tú puedes llegar con tu palabra y bendecir mi casa. Porque Dios es espíritu, y donde estén dos o más en tu nombre, allí Él dijo que iba a estar. Pero a veces nosotros pensamos que la iglesia es el único lugar donde el poder de Dios se puede sentir. ¿Y quién dijo eso? Si la iglesia primitiva iba de persecución en persecución, ellos iban corriendo, predicando el evangelio y corriendo, porque atrás iba alguien persiguiéndolo. Pero donde quiera que ellos iban, iba el poder de Dios con ellos. Y Dios hacía cosas grandes y preciosas por el poder de la palabra. Ellos no estaban dando anécdotas, ellos no estaban haciendo chistes, ellos no estaban contando de aquel ni del otro, ellos estaban predicando a Jesús. Gloria a Dios. Es palabra tremenda, pero Dios quiere que tú y yo crezcamos, y tú y yo nos fortalezcamos en la palabra, que seamos fuertes para cuando venga el día de la prueba difícil, esa palabra nos mantenga, nos arroje, nos afiance, que sea la roca en que estemos parados, y no importa lo que se levante alrededor de nosotros, nosotros con manos firmes podamos decir: soy de Cristo. Hermanos, no sabemos lo que nos presenta el futuro. Las leyes están cambiando. Nuestro presidente, que es presidente de nuevo, ¿sabía usted que él dejó de celebrar el Día de Oración Nacional para no ofender a otras personas? Este país está siendo menos cristiano y más secular cada día. Antes usted predicaba y la gente entendía que era palabra de Dios. Ahora usted predica un poquito y están escuchando porque es lo que esté odiando. Si usted predica la verdad del evangelio, muchos están yendo a la cárcel aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares, porque están ofendiendo a otros. Porque cuando le predican del pecado para que Dios lo salve, la gente se queda ofendida, porque está criticando mi estilo de vida. Y la iglesia, muchos han ido pastores a parar a la cárcel por predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo aquí en Estados Unidos. Porque sabemos que eso pasa en la Rusia, pasaba en la Rusia comunista, en la China, en otros países, en México, en Chiapas. Pero aquí en Estados Unidos las leyes están cada vez cerrando puertas. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Y cómo agarramos fe? ¿Y cómo tenemos fuerza? Porque no leemos en la palabra. Quiero llevarlo a lo que estábamos de la multitud. Porque cuando hermanos, el Señor me traía tanta palabra, yo decía: Señor, ¿qué quieres? Porque estoy como media confundida, aquí hay muchas cosas y no sé cómo voy a dar. Pero el Señor va llevando a uno exactamente a donde Él quiere. Con esto de la palabra, diciendo: Señor, yo soy el pan de vida. En otras palabras, el Señor es el que alimenta a la iglesia. Vamos ahí cuando el Señor le dice: espérense un momento, ustedes me están siguiendo,
por mi milagro, sino porque usted quiere más pan. Sino porque yo los alimenté y usted quiere ver saciados de nuevo. Entonces ellos le dijeron, esfuerzo humano, piensen aquí, esfuerzo humano. Dice, trabajad, le dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanente, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ellos le dicen, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Miren en el 30, la multitud. No hizo señales y milagros Jesús en medio de ellos anteriormente. Cosa que nadie ha podido hacer. Dígame quién en la historia de este planeta Tierra ha podido de 3 panes y 2 peces alimentar 5,000 personas y que le sobren 12 canastas. Dígame, ¿en qué libro de la historia humana se ha podido ver esto? En ninguno, ¿verdad que no? Entonces ellos estaban mirando con sus ojos al único Dios verdadero. Ellos estaban mirando que Dios tenía algo especial, Jesús. Y ellos le dicen en el 30, bueno, ¿qué señal pues haces tú para que veamos que te creamos? Para que nosotros veamos y luego de ver te creamos. ¿Qué obras haces? ¿Qué obras haces? ¿Qué, en otras palabras, qué vas a hacer por nosotros? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo directamente, y vamos a hablar de esto un poquito, les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y les dijo el Señor, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús se revela y le dice, yo soy el pan de vida. Mire, cuando ellos hablan de Moisés, recuerden que él está hablando con el pueblo de Israel. En otras palabras le está diciendo, espérate, porque tú nos estás hablando, pero ya Dios nos ha provisto a nosotros por medio de Moisés la ley. Acuérdate que hasta nos alimentó en el desierto. Aquí vemos cuando el hombre quiere justificarse por sus propias obras, ¿verdad? Como que ellos pueden. Y Jesús le está mostrando un mejor camino. Y el Señor le dice más adelante, ¿saben qué? Ustedes aquellos comieron maná del cielo, pero volvieron a morir. Ahora, si tú comes de este pan, que va a ser mi sacrificio por ti, vas a comer de este pan, te vas a saciar y vas a vivir para siempre. Vas a tener ¿qué? Vida eterna. Hermano, y aquí está bien importante. Por eso yo les digo a la clase de nosotros de la escuela dominical, porque hay algo terrible, hay algo tremendo. Cuando dedicamos tiempo a la palabra de Dios, porque recuerda, Cristo es la palabra, es el verbo, es la palabra de Dios en acción. Cuando la palabra de Dios ya no está con nosotros como lo tuvo con los discípulos, pero nos dejó la palabra, la Biblia. Y hay algo bien tremendo, cuando la iglesia decide a enseñar y a estudiar la palabra sistemáticamente, el enemigo viene a querer perturbar. Eso lo vemos cada domingo en la escuela dominical, cuando los niños no se quieren portar muy bien. Y entonces es el momento de decirle a los niños, ¿saben qué? Tenemos esta hora para darle al Señor. O dejas que el enemigo te la quites, o la aprovechas y la prendes y la guardas en tu corazón. Y los niños entienden, por lo menos nuestra clase de 9 a 11. Ellos se quedan, ¿qué, hermano? Hay un enemigo que está enojado y no quiere que la iglesia coma de la vida. Hay un enemigo que no quiere que tú y yo escudriñemos las escrituras, porque él sabe que en esas escrituras hay vida eterna. Hay un enemigo que no quiere que tú escudriñes las escrituras, porque sabe que cuando tú escudriñas las escrituras, produce fe en ti. Y no solamente esa fe va a producir en ti, sino que tú la vas a dar a otro. Y el enemigo sabe que en esa palabra que es vida, tú vas a encontrar solución a cada problema que venga a tu vida, hermano. A cada problema que venga a tu vida, tú vas a encontrar solución en ella. Porque él dijo, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin. El maíz nos dice, no temáis manada pequeña. Abashira, Bacándara, Basaya. Eso nos dice el Señor Jesús. Pero ¿cómo la iglesia va a entender
mientras el Señor Jesús le daba palabra, ellos estaban felices, le daba pan, ellos estaban felices. Ahora cuando Jesús los confronta y le dice, ok, yo te voy a dar un pan que es de vida eterna, pero tú tienes que hacer un compromiso. Tú tienes que aceptar ese pan, tú tienes que comer ese pan. Entonces la multitud ya como que no le gustó. Eso pasa en la iglesia de igual manera. Cuando estamos recién convertidos somos bebés y el Señor nos da ese alimento y comemos y comemos y comemos y Dios hace cosas hermosas, pero llega el momento que tú creces y ya no eres bebé y Dios te comienza a exigir y te comienza a dar palabra dura, vianda, la que decía el apóstol Pablo. Y nosotros entonces cuando de momento como que ¿qué me está diciendo el Señor? Yo no creo porque no queremos quedar bebés y no queremos madurar y no sabemos que si tú no maduras en la palabra no vas a poder ir al próximo nivel. ¿Y cuál es ese próximo nivel? No es que haya niveles, lo que quiero es ilustrar, porque en Cristo Jesús no hay niveles de nadie. Lo que quiero decir, vamos a hablar de paso adelante. Cuando somos bebés no podemos hacer mucho. Dios nos da palabra, nos alimenta y vamos creciendo. Y ya llega el momento en que el Señor te va a dar a ti algo que hacer. Pero si tú no te alimentas, si tú no estás preparado, si tú no estás maduro, tú no vas a poder ejercer el propósito de Dios en tu vida. Por eso el Señor nos empezó hablando ayer de que hay un río de Dios que te limpia del pecado. Que si estás seco, ese río de Dios te vivifica. Es el Espíritu Santo. Y hoy el Señor te dice, ya que estás limpio, ya que te doy vida, comienza a alimentarte bien porque tienes un trabajo que hacer. La iglesia no va a estar hambrienta, la iglesia no va a estar sentada todo el tiempo. Dios no te ha salvado para que estés 40 años en la banca sentada, ni 10 ni 15. Dios te ha salvado porque Él necesita obreros en su obra. Yo me gozo porque la hermana Mari me cuida mi mamá, mi mamá. Y cuando voy en casa de la hermana María me gozo, me gozo, me gozo, me gozo. La hermana María, justo de los hermanos acá, ellos sacaron algo de capellanía. Y ustedes saben que la hermana María llegó una mujer muerta, un esqueleto que se sentaba allí. Ella llegó muriéndose a la iglesia, hermano, muriéndose. Y cuando la hermana María, yo llego y me dice, hermana, estuve llamando porque me dieron permiso para ayudar en algún asilo de ancianos. Y con aquel gozo que ustedes saben, todavía la hermana María, ella tiene una pierna que se le hincha y se le pone muy grande. Pero ella dice, yo voy a servir. Y allí que quiero servir, porque si Dios me sacó de la muerte, yo sé lo que es estar enfermo, yo quiero ir a servir a aquellos viejitos. Y ya fui y yo le dije que yo iba a servir, que yo iba a evangelizar. Yo sé que eso es lo que tengo que decir, pero Dios me va a usar. La próxima vez, hermana, me gané a Juan, el que no me quería ni ver, pero comenzó a hablar conmigo y yo comencé a hablar con él y me preguntó y yo le dije y le di el plan de salvación y aceptó a Jesús. Y cuando yo veo el gozo de la hermana María, que Dios la está usando, ¿cuánto tiempo lleva la hermana María con nosotros? Si acaso 2 años, es mucho, 3. Y ella dice, y no tengo carro, pero le estoy pidiendo carro al Señor y me voy a ir en el autobús, no importa. Y yo me gozo porque su gozo es mi gozo. Su gozo es mi gozo. Yo no estoy diciendo, Señor, ¿cómo es posible que estés usando a la hermana María? Yo llevo 48 años. No, hermano, porque no es un reino dividido. Es el reino de Dios. Y ella puede llegar a donde yo no puedo llegar. Y ella puede hacer lo que yo no puedo hacer. Y le digo, hermana María, yo estoy tan contenta como usted. Y cada vez que va me para y me dice, hermana, le tengo que decir. Eso es lo que quiere la iglesia de cada uno de nosotros. La hermana María no es la excepción. O es que son los privilegiados. Mentira del diablo.
Todos somos hijos. Todos somos hijos. Y todos tenemos un ministerio para servir. Pero hoy el Señor nos dice, llénate de la palabra. Porque ¿qué vas a ir a dar si no estás lleno de la palabra? ¿De qué vas a ir a hablar si no estás llena de la palabra, lleno de la palabra? Hermano, la palabra es la que hace el efecto, la palabra cambia. Porque no vas a hablar de ti ni de mí, vas a hablar del Señor Jesucristo. Y cuando tú comienzas a hablar del amor de Dios, Dios hace cosas hermosas. Y cuando tú vas a hablar de esa palabra que dijo ahorita, la palabra rema, la que es revelada en tu corazón, la gente va a entender. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? No me creas pero mira, crees por lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero para eso primero tiene que haber crecimiento. Aleluya. Y hermano, este camino, la Biblia dice que tenemos que correrlo poquito a poquito, con paciencia. Y hermano, usted no piense, ay Señor, pues si la hermana supiera, porque es que yo soy bien tremendo, todavía hay cosas que amo a mi Señor, pero todavía hay cosas que como que no puedo. No importa, hermano. En esta noche usted pisotee eso y diga, Señor, hasta aquí no pude. Pero si tú eres tan real y esa palabra rema se revela a mi corazón, revélala y haz cambios en mi vida. Porque acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate que hoy día tú eres mejor de lo que fuiste antes. Acuérdate que todavía Dios está haciendo procesos y cambios en tu vida, todavía lo está haciendo en mi vida. Y todavía a veces que pienso, Señor, ayúdame, porque soy una mujer virtuosa en proceso en el escalón número 1. Pero yo creo que voy a llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue. Pero me tengo que meter a la palabra. Y usted sabe lo difícil que es una mujer tener que predicar, hermano. Le voy a explicar lo difícil del asunto. Es que usted sigue siendo mamá. Usted sigue siendo abuela. Usted sigue siendo la que cocina. Usted sigue siendo la que trabaja. Usted sigue, ¿cuándo? ¿Qué tiempo? Entonces tienes que buscar el tiempo que Dios te va, de tu tiempo, de todo ese tiempo, para buscar el rostro de Dios. Tienes que olvidarte de ti mismo y buscar el tiempo de Dios. Yo pienso que es mucho más difícil para la mujer que para el hombre. Quizás porque soy mujer. Quizás los hombres me digan, oye, hermano, no puede estar hablando porque usted no sabe. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Y la iglesia tiene que entender que somos candidatos. Somos candidatos para lo que Dios quiere hacer. No mires lo que eres ahora. Mira lo que Dios puede hacer de ti más adelante si tú te pones en las manos de Él. No mires que tú no sabes. Esa palabra rema en tu vida va a hacer algo en ti. No mires tus imposibilidades. No puedo, Señor. La hermana María no podía. Y mira hasta donde Dios la está llevando. Tus problemas es tiempo de ver a Dios en el proceso de hacer algo hermoso. Pero tienes que dejar primero el río de Dios entrar y que limpie. Hermano, cada día, Señor, limpia mi mente, Señor, limpia mi corazón, Señor, limpia mi alma. Es un continuo clamor. Hermano, se nos va la vida y no hacemos nada para Cristo. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Se le va la vida, se le va la juventud y usted no ha hecho nada por el Señor. Porque hay tantas cosas que hacer, pero las de Dios al cabo, después. Y se nos va toda una vida. Y tropezamos y abrimos los ojos cuando tenemos 60. Señor, ¿qué está pasando? Pero aún a los de 60 le tengo buenas noticias. Dios te puede usar también. Termino la palabra y después terminamos. Hermana Leti me mandó un mensaje cristiano y lo abrí en la escuela un día y hablaba que decía que Dios hace cosas cuando nosotros pensamos que no servimos. Ahí también Dios nos puede usar y levantar. Y daba el testimonio de Ronald Reagan.
el presidente de los Estados Unidos, dice que este hombre por muchos años fue famoso, fue un actor famoso. Yo no lo conocí, pero en su tiempo. Y a los 69 años él dijo que todavía él podía hacer un poquito más. Y se postuló como candidato a presidente de los Estados Unidos. A los 69 años, hermano, cuando todo el mundo hubiera dicho, me voy a jubilar, él dijo, yo todavía puedo hacer algo por mi nación. Y bendito sea Dios que a los 69 años lo eligieron como presidente de los Estados Unidos y estuvo 8 años sirviendo como presidente. Esto es lo que quiere decir, lo que quería decir la analogía, que no importa la edad que tú tengas, todavía si hay vida en ti, tienes tiempo para servir a Dios. Tienes tiempo para hacer algo para Dios. No quieres que nadie más te los sueños, la inquietud, la visión que Dios ha puesto en tu corazón. No permitas que nadie diga que tú no puedes cuando Dios pone una llama en tu corazón que arde y te quema. No permitas que nadie diga no está preparado. Usted le dice quizás no estoy preparado, pero Cristo me va a preparar. Y aquí estoy dispuesto para empezar, aunque sea el primer paso. Es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso. En esta noche la multitud se fue. Cuando el Señor le comenzó a hablar tan fuerte, la multitud se fue. Pero se quedaron ¿quiénes? ¿Quiénes se quedaron? Los discípulos, tú y yo. Cuando todo está bueno, quizás va a haber una multitud alrededor tuya. Pero cuando vienen los días difíciles, cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día que quizás no tienes mucho, se van a quedar los discípulos alrededor de ti. Y aún ellos, dice la palabra, que los discípulos le dijeron, Señor, esta palabra es que es dura. Y esa palabra la estaba diciendo Jesús, el que sabía los corazones de aquella multitud. Y los discípulos, aquellos que el Padre los había enviado, los había adoptado, los había preparado para andar con Jesús, ellos estaban ofendidos. ¿Cómo es posible que nuestro maestro haya hablado tan duro? Y el Señor les dijo en el 60, ya que ellos están hablando y le dicen en el 67, miren lo que le dicen. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Lo que Jesús le estaba diciendo, estas palabritas fueron duras, espérate hasta que llegue el Calvario, porque va a ser más duro. Pero si te quieres ir con la multitud, se quieren ir ustedes. Y ahí fue cuando la palabra rema vino a ¿quién? A Pedro. Y Pedro, que era un tremendo, le dijo, espérate Jesús, espérate, no. Pedro le dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tu palabra es vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro le dijo, no Señor, perdónanos, ayúdanos, la palabra fue dura, pero tú solamente eres el que tienes esa palabra de vida. La iglesia tiene que aprender que hay palabras que es dura, que vamos a pasar momentos difíciles, pero el Señor no nos ha dejado. Eso no quiere decir que la victoria no esté en nuestras vidas. Quiere decir que vamos a tener que pasar por tiempos difíciles como lo pasó Jesús. Pero Él dijo, no teman, yo estoy con vosotros.